Reflexiones con la profesora Antonia Muñoz, hacia la masa consciente en movimiento. Saludos a todas y a todos. La reflexión del día de hoy tiene que ver con una preocupación o por un llamado a la reflexión en el sentido de que revisemos, quienes saben de esa materia, que revisemos el área económica, la economía del país, porque aunque hay factores claramente identificables con la situación que estamos viviendo actualmente, hay algunos factores que han quedado como enmascarados. Es importante que se puedan identificar para hacer correcciones. En general, hemos oído de personas conocedoras de la conducta humana que se afirma que la única manera de solucionar un problema es aceptar que el problema existe y, por supuesto, tratar de buscar los correctivos, independientemente de los precios, digamos, la variación en los precios del petróleo, que generalmente responde a factores externos, por supuesto, a la situación política que estamos viviendo, por lo menos desde el año 2018, efectivamente la situación de sanciones y bloqueo y otros factores que tienen que ver, yo lo voy a llamar como la enfermedad de la economía del país. Entonces, en esta situación uno ve que nunca pasa nada que mejore en la práctica la economía, en la práctica del día a día de la gente y de la mayoría de la gente. No basta que mejore la situación para un grupo muy reducido, porque hay que pensar es en la mayoría, no diciendo con esto que no importa la minoría. Entonces, más que todo es llamar la atención sobre esta situación, a que entendamos, que aceptemos que algo estamos haciendo mal desde hace bastante para que la economía de Venezuela, por ejemplo, se mantenga desde hace muchos años en 2 dígitos. La inflación, por ejemplo, por decir eso, por hablar de la inflación, que hablaremos posteriormente. Porque vamos a comenzar con la producción petrolera. ¿Y por qué vamos a comenzar en este análisis con la producción petrolera? Bueno, porque somos un país prácticamente monoproductor, que el 95% de los ingresos del país dependen del petróleo o provienen del petróleo. Y sabemos que ha mejorado la recaudación del impuesto sobre la renta, pero eso es un porcentaje pequeño en comparación a lo que aporta el petróleo. Es fácil de identificar la disminución de la producción del petróleo a partir del 2014, pero cuando uno ve la producción del petróleo, uno dice, y se lo puede atribuir, y también es fácil identificar la disminución de la producción de petróleo a partir de las sanciones. Bueno, porque simple y llanamente, si el principal comprador de crudo deja de comprarnos, como es Estados Unidos, deja de comprarnos, y de paso le prohíbe a otros países que nos compre, lógicamente tiene y no tenemos, digamos, la capacidad para almacenar esa cantidad de petróleo que se deja de vender. Entonces es lógico que la producción de petróleo disminuya. Sin embargo, ante que ocurriera ese evento de las sanciones y el bloqueo, cuando Estados Unidos decidiera no comprar más petróleo, uno observa en la producción de petróleo
Una disminución que a uno tiene que analizarla para darse cuenta, porque no son volúmenes grandes, pero sí volúmenes importantes. Y entonces si nosotros nos situáramos en el 2008, donde ya la producción de petróleo superaba, eh, estaba como en 3.254.000 barriles diarios. Pero si nos vamos un poquito más atrás y llegamos al 2004, ya la producción nacional de petróleo superaba los 3.143.000 barriles diarios. Y llegamos desde el 2004 por encima de los 3 millones hasta el 2009, que llegó un poquito más de 3 millones. Pero a partir del 2009 uno ve una disminución anual en la producción de petróleo. Por ejemplo, entre el 2009 y el 2010 hubo una disminución de unos 300.000 barriles diarios. Ya en el 2010 la producción era de 2.7 millones de barriles diarios. En el 2011, a partir del 2011 hasta el 2014, la producción era de 2.600.000 barriles diarios. Por supuesto, ya a partir de allí uno puede entender la disminución pudiera entenderla por todas las cosas, por el asunto de los precios, quizás por otras cuestiones, pero seguimos viendo que 2015 y 2010, en 2015 2.500.000 barriles diarios, en el 2016 2.200.000 barriles diarios y en el 2017 llegamos a 2 millones de barriles, 1.992.000 barriles, pero vamos a redondearlo en 2 millones. Entonces, cuando comparamos entre 2009 y 2017, ya hubo una disminución de 1 millón de barriles diarios. 1 millón de barriles diarios es una cantidad importante y uno pudiera preguntarse por qué esta disminución en la producción diaria de petróleo a partir del 2009. Por supuesto que eso es una pregunta para PDVSA, porque nosotros, bueno, lo que no somos del área, pues no sabemos. Me imagino que los expertos sabrán contestar esa pregunta, pero es una pregunta y es algo que hay que revisar. Eso con respecto a la producción, porque uno entiende perfectamente la disminución de la producción de petróleo a partir del 2018, porque el mayor comprador, como lo decíamos inicialmente, Estados Unidos, dejó de comprarnos petróleo. Y entonces por eso en el 2018 vemos una producción de 1.400.000, en el 2019 baja a 839.000, en el 2020 a 569.000 aproximadamente, no son números, digamos, milimétricos. En el 2021 871.000 y en el 2022 636.000 barriles diarios. Esa disminución uno la puede entender a partir del 2018. La anterior al bloqueo, pues los especialistas no las podrán explicar. Entonces la pregunta es, pensando qué podemos hacer para mejorar la economía, ¿no puede recuperarse la producción de petróleo? ¿Qué pasó? ¿Es que hay algún problema con la extracción del petróleo de la faja petrolífera del Orinoco? ¿Es que, como por ahí dicen los entendidos, los pozos viejos que todavía tenían capacidad de producción se abandonaron un poco? Pero entonces uno ve que viene por ahí Chevron y no está sacando, por lo que informan,
El petróleo como que lo está sacando de los pozos viejos, de un pozo viejo en el Zulia. Entonces la pregunta es, ¿qué es más económico para Venezuela? Eh, eh, ¿Volver a trabajar con esos pozos, a extraer esos pozos viejos o continuar las inversiones cuando se pueda? Porque en este momento sabemos que no hay dinero para invertir en la faja petrolífera. Bueno, esa es una pregunta de gente, de alguien que no conoce de petróleo, que simplemente se ha puesto a revisar números, a pedirle a algunas personas amigas que conocen de petróleo alguna información para tratar de analizarlo, a oír lo que dicen los que conocen del petróleo, pero definitivamente eso tenemos que ponerle lupa para saber qué es lo que se puede hacer en este momento. Entonces, vamos a recordar de nuevo, para resolver los problemas hay que aceptar que existen los problemas y poder buscar la solución. Y eso es lo que estamos pidiendo a quienes gobiernan, porque la verdad que la economía está asfixiada y los venezolanos, por supuesto que estamos asfixiados junto con la economía, o debido a la economía maltrecha que tiene el país en este momento. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Reflexiones con la profesora Antonia Muñoz, hacia la masa consciente en movimiento. Aunque para nada soy especialista en economía, la verdad es que estoy hablando de este tema porque si se quiere uno anda angustiado de no ver como salida a esta situación, y uno lo que ve es que la moneda sigue devaluándose y los que están gobernando se comportan como que aquí no está pasando nada. Andan de lo más normalito, hablando de que están mejorando las cosas y mostrando las cuestiones que supuestamente están mejorando, y otros se dedican, bueno, a celebrar. Yo no sé la verdad que celebran, y no es que esté malo que la gente celebre, pero yo creo que hay que tener un poquito de decoro para celebrar. Entonces, tiene como ciudadano, uno tiene que, este es el país de nosotros, este país no le pertenece a un grupo, este país no pertenece a nosotros, a todos, y tenemos derecho a expresar nuestra opinión y nuestra molestia y nuestra desazón por todo lo que está ocurriendo. Y he leído por allí y oído a alguna gente, pero sobre todo leído, que la economía de Venezuela tiene tiempo medio enferma, y que solo en la década de los 50, por hablar de los últimos años, de los 50 y de los 60, la inflación fue de un dígito, pero que ya desde 1972, 74, ya la inflación subió a 2 dígitos y andaba por ahí, pasó de 1.3, 1.4 a 11%. Pero no yéndonos tan lejos, aquí hay unos datos con cifras del Banco de Venezuela y calculada por economistas que trabajan en esa área, que nos han tendido la mano un poco con estos datos, porque otra de las cosas es que uno consigue mucha variabilidad en las estadísticas, porque aquí eliminaron prácticamente al INE, y yo no sé, durante algunos años dejan de dar los datos y entonces uno anda todo perdido. Pero estos datos, que son productos de datos del Banco Central, y calculado por economistas que conocen de esto, da cuenta que desde 1985, que la inflación era un poco más de 9, ya en el 86 era 12.7% la inflación, y en el 87 hubo un brinco a 40.3%, luego en el 89 hubo un brinco más grande a 81%, hubo una disminución los años subsiguientes, 90, 91, 92, pero entre el 93 y el 96 hubo una inflación
En el caso del 93 de casi 46%, en el 94 fue de 70,8, en el 95 fue de 56,6 y en el 96 de 103,24. ¿Por qué estoy yéndome tan lejos? Bueno, porque estamos hablando de que por alguna razón nuestra economía se ha mantenido siempre con valores de inflación alta, o por lo menos de tiempo en tiempo, y cuando no ha estado por encima de 40, que son los números que estoy mencionando, entonces siempre ha mantenido 2 dígitos y la mayoría de las veces cercano entre 20 y 30, y algunos números menores que 20, pero han predominado los números, las cifras mayores de 20. Entonces, yo vuelvo a decir, eso significa que algo está ocurriendo en nuestra economía, que mantenemos esos niveles de inflación tan altos. Yo digo, los economistas del país, sean economistas que sepan de economía y que tengan opinión, no se puede revisar para ver por qué es que nunca se puede bajar esa inflación a niveles tan altos. Entonces, durante el tiempo del presidente Chávez, a partir del 99, en el 99 fue 20%, venía de 30% del 98, 29,91, y en el 2000 fue de 13,4, ya había se veía como que iba a disminuir. En el 2001 12,3, pero ya en el 2002 y en el 2003 subió a 31 y a 27. Ya nosotros sabemos que en esos 2 años hubo eventos políticos, que no es cuestión de estar recordando cosas, pero en eso hubo el golpe de Estado y el paro petrolero, que eso evidentemente debe responder a la razón para esos aumentos. Luego en el 2004, a partir del 2004 la cifra se mantuvo el 2004 fue de un poco más de 19 y se mantuvo allí entre 14 y 27, creo que fue la más alta, hasta el 2012. A partir del 2013 ya la inflación se mantiene bastante alta. Ya en el 2013 fue más de 56%, 56,2%. En el 2014, 68%. En el 2015, 180%, y no teníamos todavía el efecto de las sanciones. En el 2016, 274%. Entonces, esa cifra entre 56% de inflación en el 2013 a 274 en el 2016, y nosotros sabemos que tiene que ver con la devaluación de la moneda y todo lo que empezó a ocurrir entre el 2013 y 2014, se arreció en el 2015 con la aparición del bendito Dollar Today, con el saboteo que tenían en la frontera de Colombia, y ahí se decía en esa oportunidad que tenía que ver como con una alianza entre alguien que supuestamente ese Dollar Today funcionaba desde Miami y Colombia en la frontera. Y podemos mencionar a Bogotá, porque en Bogotá el precio, el valor del bolívar era de acuerdo a lo que esperábamos que fuera, pero había la cifra en la frontera era 12, 13 veces más baja que en el banco, digamos, central nacional de Bogotá. Entonces uno dice, bueno, definitivamente ahí había un asunto de saboteo. Pero yo me pregunto, bueno, se llevaban los billetes, ustedes recuerdan, pagaban los billetes de 100, que valían 100 bolívares, lo pagaban hasta 130, 140 en la frontera. Después al tiempo aparecieron en varios países en Europa rumas de billetes nuestros.
Y todo eso ocurrió y yo creo, y eso es lo que yo siempre critico, pienso que nosotros aquí, el Banco Central y las autoridades monetarias y las autoridades gubernamentales hicieron poco por ese aparente saboteo de nuestra unidad monetaria. Entonces, claro, esas son cuestiones de tipo político, por lo que se ve, pero el asunto es, parece que nosotros no defendimos suficientemente a nuestro Bolívar en esa época, porque cuando uno revisa, el Banco Central, que era el responsable, que es el responsable constitucionalmente hablando de defender nuestra moneda y de mantener y el del control de precios, no permitir que los precios se vayan por las nubes. Yo siento que allí el Banco Central está aplazado y sin reparación. Y nunca oí que nadie renunciara por vergüenza o que lo sacaran de los cargos. Si se lo sacaban calladito y metían otro y seguía ocurriendo lo mismo. Y bueno, eso no paró. Entonces, por supuesto que cuando estábamos en una situación prácticamente de hiperinflación en el 2017, ya entonces a partir de ahí, en el 2018 comenzó fuertemente el efecto de las sanciones y el bloqueo. Entonces, bueno, ya sabemos las cifras astronómicas de más de 130.000% de inflación en el 2018. Empezó a bajar desde el 2019 y bueno, en el 2022 que cerró con un poco más de 300%. Pero por supuesto, eso es un desastre en términos de inflación y por eso es que estamos arruinados como estamos, lo que dependemos de un sueldo y lo que dependemos de los bolívares, porque nos pagan en bolívares, lo que somos empleados públicos y lo que son empleados aquí en Venezuela. Bueno, ya la gente empezó a pagar hace unos años en la empresa privada un poco más, quizás con dólares, pero en general, por ejemplo, que la gente no entiende por qué los maestros y los profesores de medio y los profesores universitarios y las enfermeras y los médicos están desesperados, pero no van a estar desesperados. Claro, los médicos que tienen sus consultorios en clínica pues se compensan, pero por ejemplo los médicos nuevos que dependen de los sueldos del Ministerio de Salud pues tienen que estar desesperados. Entonces yo creo que eso es fácil de entenderlo, pero yo les recuerdo a los que dicen que todo fue por las sanciones, que recuerden que en el 2016 ya la inflación era de 274%, pero vámonos más atrás, en el 2015 era de 180%. Entonces, además de las sanciones y el bloqueo que terminó, digamos, como un boxeador que está golpeado en el suelo y cuando busca levantar la cabeza, vienen, le dan un manotazo y ahí lo dejan totalmente que no se pudo recuperar. Entonces, bueno, por supuesto que esto terminó de hundirnos, pero ya habían cosas que venían funcionando mal, porque por eso que yo hablo de la cronología, porque tenemos que hablar de los tiempos, cuándo ocurrieron las cosas. A lo mejor en esa guachafita, cuando apareció el dólar today, había mucha gente cambiando los dólares baratos que le daban de Cadivi, cambiándolo en el mercado paralelo. Y entonces se hacían los locos también, y mucha gente, y eso que recibían los dólares baratos del mismo gobierno, todo eso estaban allí cerquitica del gobierno, pues no se lo daban a todo el mundo. Entonces esa gente quizás, a lo mejor un puñado de gente se enriqueció con la pobreza de la mayoría, a lo mejor porque uno oye cosas. Entonces seguimos nosotros pidiendo reflexión, revisión y cambio. No podemos seguir siempre tirándole piedra a los demás de que todo el mundo tiene la culpa, pero nosotros no vemos nuestra propia culpa. Entonces, bueno, fíjense ustedes, y yo siempre tengo que mencionar la agricultura porque es algo con lo que estoy relacionado y que importa mucho para la soberanía del país. Fíjense ustedes que en esa situación de dificultad, a lo que maneja la agricultura, lo único que se le ocurrió
es que empezaran unas empresas privadas a financiar a los agricultores, pero a financiarlo de una manera bien extraña. Entonces yo creo que hay que revisar y hay que rectificar. Y aquí no nos vengan a estar echando cuentos. Algún día hablaremos específicamente de ese financiamiento de la agricultura, que es algo terrible e imperdonable. Entonces, aquí no todo lo que está ocurriendo en este país y la desgracia económica que estamos viviendo ahorita, no todo lo iniciaron las sanciones y el bloqueo. Y yo no estoy defendiendo aquí porque me dice, si está defendiendo a los gringos. No, yo no estoy defendiendo a los gringos, ni puedo estar de acuerdo con eso, ni nunca he estado de acuerdo. Y en el 2015 hay artículos donde yo expresé mi opinión sobre el ataque a la moneda y esa guerra que había. Ajá, pero ¿quién enfrentó esa guerra? Porque la guerra no la hacen de un solo lado, pero el otro lado no se defiende. Entonces, señores, vamos a rectificar, vamos a revisar qué es lo que vamos a hacer en adelante y vamos a trabajar, por supuesto, para que las cosas mejoren para todos los venezolanos, porque la verdad que uno se siente muy triste de mirar a todos lados y tiene a uno la sensación de que no mejora nada, porque eso que creen que está mejorando, yo quiero que sepan que eso está mejorando para un grupito de personas. Y podemos hacer un programa para revisar para quién está mejorando y por qué está mejorando. Por ejemplo, para esos que financian a los productores de maíz, sobre todo, o de arroz, o cualquier cultivo, y le quitan, de una sola vez no le establecen una cantidad. Si tú me prestas 100, se supone que yo te tengo que pagar 100 más los intereses. Pero no puede ser que tú me prestes una cantidad en insumos que prácticamente yo creo que la gente ni siquiera sabe cuánto le cuestan los insumos y te establece una vez, pero el pago es 3.500 kilos de maíz por hectárea. Bueno, yo creo que eso hay que revisarlo. Y sobre todo en una situación como la que estamos viviendo económica, esa es la manera de tratar a los agricultores, a los pequeños y a los medianos, porque los grandes pues no se pusieron de acuerdo. Con los grandes siempre ocurre eso y entonces a lo mejor no tienen esta problemática y por eso no se quejan mucho, pero los pequeños y los medianos sí se quejan porque la cosa no es tan fácil como la quieren presentar. Es como los productores de café. Todos los productores de café, la mayoría están empobrecidos porque le pagan por debajo del precio a los que más trabajan. Pero resulta que hay unos nuevos ricos en el café que probablemente no siembran café ni producen café, pero tienen una cantidad de mecanismos para comprar café barato y luego venderlo. Así le va bien a cualquiera. Entonces no es que esos son más inteligentes o que son más trabajadores, no. Están mejor ubicados y están en la jugada. Eso es lo que pasa. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos pidiendo revisión. Bueno, vamos a un corte y continuamos hablando de estas cosas, de esta situación económica que nos tiene acogotados a la mayoría de los venezolanos. Reflexiones con la profesora Antonia Muñoz. Hacia la masa consciente en movimiento. Ya sabemos que la economía que depende del petróleo está bien afectada. Desde el 2009 hasta el 2017, por una disminución de 1 millón de barriles diarios de petróleo en la producción. Y a partir del 2018, por supuesto, por las sanciones y el bloqueo que todos conocemos en términos de producción. Si no están comprando con la misma velocidad que lo hacían antes de estar bloqueado, me imagino yo que no habrá capacidad para producir en la misma cantidad por cuestión de almacenamiento, qué sé yo, qué otras cosas pudieran ser, pero ese es un problema. Ahora, cuando analizamos los precios, recordamos un poco lo de los precios del petróleo, nosotros sabemos que ocurrió un evento
en el 2014, cuando comenzaron a disminuir los precios del petróleo, que debemos tener claro que eso es una decisión o un evento que no depende totalmente o en muy poca medida depende del gobierno de Venezuela, y que eso, si el petróleo que se produce se paga a un menor, se tiene que vender a un precio más bajo porque bajaron los precios internacionales del petróleo, lógico que tenemos menos ingresos. En el 2012, por ejemplo, que fue un año de precios muy altos, el precio del barril de petróleo sobrepasó los $100 por barril. 103,42 es la cifra que he conseguido por allí. Luego, en el 2013, estuvo en 96,66, 96,7, redondeando por barril. Pero en el 2014, como ya decía, ocurrió esa disminución y ya el promedio anual fue de 86,7. En el 2015, pues siguieron cayendo los precios del petróleo y llegó a un promedio de 41, un poquito más de $41 por barril. Y en el 2016, que fue la caída más baja, que fue el peor año, llegó a $34 por barril. Lógico, si estamos produciendo menos petróleo y encima el petróleo vale menos, lógico que las finanzas tenían que irse para el suelo porque dependemos del petróleo. Y ahí es donde tenemos que revisarnos, porque uno se podría preguntar, ¿y por qué fue que nos agarró el catarro sin pañuelo? ¿Y por qué fue que nos agarró la disminución de los precios del petróleo sin reserva? Porque en la época de las gallinas gordas se debió tener un fondo, pero un fondo bien importante pensando en estas eventualidades que pueden ocurrir. Eso tenemos que revisarlo, y eso es culpa de quienes dirigen al país, que no se haya tenido ese fondo. Yo recuerdo que cuando estaba el presidente Chávez, se habló mucho del Fonden, y ese era un fondo, de ahorro para proyectos especiales, y se habló del fondo chino, y se habló y por supuesto de las reservas internacionales, que subieron a una cantidad bien importante. Pero alguna deficiencia hubo en cuanto a el ahorro. Entonces probablemente nosotros tenemos que revisarnos, porque despilfarramos mucho dinero o ahorramos poco dinero cuando teníamos abundancia de recursos. Incluso tenemos que revisar por qué obras tan importantes como la línea férrea que iría de Tinaco a Naco, que eso se aprobó y se supone que eso lo estaban haciendo los chinos y se supone que ese dinero estaba disponible. ¿Por qué una obra que era tan importante, pues simple y llanamente se pasó el tiempo de las vacas gordas y no tenemos esa línea férrea? Y lo mismo podríamos decir con el metro de Valencia hacia Caracas, con el metro de Guatire Guarenas también hacia Caracas. Entonces, una cantidad de obras que yo no me voy a poner a mencionarla aquí, que se planificaron y se financiaron cuando estábamos en una situación bien importante. Y bueno, no sé si no hubo eficiencia en la construcción de esa obra, si es que ahí
la gran posibilidad de que la corrupción desvió dinero de esas obras y entonces llegamos a una situación de dificultad sin dinero y sin las obras concluidas. Y por supuesto, esas preguntas están en el aire. Entonces, vamos a revisar eso también, porque que no hayamos ahorrado como debe ser y que hayamos despilfarrado como no debía ser y que gente se haya enriquecido con la corrupción y con el cobro de comisiones. Entonces eso también tiene que ver con nosotros y no tiene que ver con nada externo, eso tiene que ver con nosotros. Yo recuerdo que estando en el 2013-2014 en el estado Guárico, cuando fui a apoyar al gobernador del estado Guárico, que me pidió que lo apoyara en agricultura, en muchas oportunidades oí que los chinos que estaban adjudicados en Dos Caminos se quejaban de unos sindicatos que estaban allí molestando y metiendo gente, y bueno, yo no quiero decir que extorsionando, pero ahí había mucho ruido en Guárico con respecto a la corrupción de gente que por supuesto se llena la bocota diciendo, y estoy hablando en este caso de sindicatos, yo no sé si habrían otras manos metidas además de gente que de eso que empiezan a tapuzar por gente en las obras, aun cuando no se necesiten, y prácticamente yo sé porque en una oportunidad el gobernador nos informó en una reunión que una de las quejas que tenían allí esta gente era que había un acoso y un permanente de alguna gente que para que hiciera eso, pues algún apoyo tenía donde no debía ser, porque se sentían como muy poderosos. Entonces, hay que revisar la situación que estamos viviendo ahorita, pero vamos a revisarlo nosotros, porque eso es muy fácil decir que todo lo que estamos viviendo ahorita se debe a factores externos y a todo el mundo, menos a quienes están gobernando y menos actitudes que se mantienen y que la gente no la menciona como que si eso no estuviera ocurriendo. Entonces lo peor que nos puede pasar a nosotros es que no seamos capaces de admitir los errores que se han cometido. Hay gente que uno lo oye hablando y uno dice, pero bueno, Dios mío, y el cinismo de esta gente es que rebasa los límites de lo que uno pudiera oír y que uno creía que podía oír. Entonces, bueno, vamos a revisarnos, porque resulta que esa actitud irresponsable de unos cuantos, cuando hay abundancia, resulta que mira cómo la estamos pagando, la estamos pasando ahora. Sí, hay factores como las sanciones y el bloqueo que por supuesto que tienen, que nos terminaron de hundir, porque esa es la verdad. No terminaron de hundir, porque si alguien creyó que esa sanción y ese bloqueo iba a afectar solamente al presidente o a un gobierno, pues yo no sé de dónde sacaron eso, porque al fin y al cabo ellos son los administradores de los recursos de todo. Entonces no sé cómo lo podía afectar a ellos, no podía afectar a nosotros. Y todavía a esta altura, viendo las consecuencias, hay gente por ahí que cree que se deben mantener esas sanciones. No se deben mantener esas sanciones, pero tampoco se puede mantener la corrupción y el despilfarro de los dineros públicos. Eso sí tenemos que verlo. No, debemos entender que esas sanciones han hecho mucho daño y que no deben mantenerse, y que todos los venezolanos y venezolanas deberíamos estar claros en eso, pero también todos los venezolanos y todas las venezolanas debemos estar claros de que tampoco se puede permitir ese nivel de despilfarro, ese nivel de corrupción y ese nivel de que nadie rinda cuenta. Pero bueno, si aquí había ese dinero para tal obra, ¿qué pasó con ese dinero? Fue que eso nunca hubo el desembolso, y entonces no hay quien rinda, nadie rinde cuenta. Entonces hablan por encimita y hablan como que si aquí no pasó nada y como que todos los demás somos ciegos y sordos o imbéciles, no sé qué. Entonces lo que le estamos pidiendo, por amor a Cristo, vamos a revisarnos, vamos a revisar la economía, vamos a revisar lo que se ha venido haciendo. Lo estamos haciendo mal, independientemente de las sanciones
y del bloqueo, que no tiene nadie derecho a hacer eso, porque eso no puede ser la manera como nos relacionamos los países de que está, digamos, del mundo. Esa no puede ser la manera, esa no puede ser la manera, porque eso no hay ningún derecho a que se manejen las cosas. Pero también tenemos que revisarnos nosotros. Entonces eso es muy fácil. Mucha gente con la cara de inocente, como que si no rompieron un plato y resulta que rompieron la vajilla entera. Entonces yo no estoy diciendo que se señale a este o el otro, no, pero tenemos que buscar algún mecanismo de parar esa situación de que los dineros públicos como que si son, digamos, bueno, tierra de nadie, pues que cualquiera puede hacer lo que quiere y no pasa nada. Entonces sí, pues nunca enderezaremos el barco y seguirá la gente sufriendo, aunque algunos digan que están muy felices y que aquí no hay sufrimiento, que eso es una exageración de la gente que vivimos llorando y que vivimos quejándonos, porque hasta ese nivel llega el cinismo de algunos. Hasta ese nivel. Entonces lo que estamos pidiendo es reflexión, lo que estamos pidiendo es, por Dios, acto de constricción y que analicemos las cosas, y sobre todo a la luz de las próximas elecciones, que todo el mundo ahora quiere ser presidente, pero yo no sé por qué se habla puro de gente, pero no se habla de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que se va a cambiar, y que se tiene que cambiar radicalmente de rumbo, porque así no puede seguir el país rodando por una cuesta. Y entonces, bueno, nadie es culpable, nadie es responsable, porque nadie se responsabiliza por nada. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Reflexiones con la profesora Antonia Muñoz. Hacia la masa consciente en movimiento. Hablamos de la inflación, que Venezuela tiene años, décadas, con una inflación de más de 2 dígitos, y que hizo crisis, por supuesto, entre el 2013 al 2017. Porque ya en el 2018 empezó a bajar la inflación. Fíjense ustedes, en el 2018, perdón, no, comienza a bajar en el 19. El 2018 llegó a su máximo de 65.374%, que eso da como terror pronunciarlo. En el 2019 bajó a 19.906. En el 2020 a 2.355, en el 2021 a 1.588% y en el 2022 a 500%. A pesar de ese descenso de la inflación, que ha hecho que mucha gente diga que la economía que estamos mejorando, que estamos saliendo del problema, yo creo que no estamos saliendo del problema. Un grupo está saliendo del problema, porque un sector del país le está yendo bien. Y además este descenso de la inflación, por supuesto, que favorece todo eso. Pero la mayor parte de la población le sigue yendo muy mal. Y vean los sueldos, con solamente ver los sueldos de la gente, con eso tienen. Es que no hay ni siquiera que discutir. ¿Qué van a discutir? ¿Qué van a argumentar? No. La gente no puede ni medio comer. No es que no puede comer, es que no puede ni medio comer. Eso significa que lo que la gente gana no le alcanza para comer ni una semana. Ni una semana. En este segmento también tenemos que recordar algunas cosas de las que le ha pasado al bolívar, a nuestra moneda. La que usábamos antes, porque ahora se usa es puro dólar. Ahora el que quiere hablar de bolívar es caque perro. Y de paso, la gente no quiere cambiar en el dólar fijado por el BCB, que tampoco es que sea bajito, sino es en el Today, en que es por lo menos 2 unidades por encima. Así es que para la mayoría de la gente nada bueno está ocurriendo. Pero yo le decía que íbamos a revisar lo del bolívar.
Entonces fíjense, yo nada más le quiero recordar que debido a la inflación y a la consecuente devaluación del bolívar, desde el 2007 se anunció una reconversión que se llevó a cabo en enero del 2008, pero cuando hacen esa reconversión que le quitan número al bolívar, es porque ya el bolívar no vale nada. Y la primera se hizo en enero del 2008, le quitaron 3 ceros al bolívar que teníamos, y cuando le quitaron esos 3 ceros lo llamaron bolívar fuerte. Y bueno, más o menos se mantuvo con cierta fuerza, vamos a decirlo de esa manera, desde el 2008, que la inflación estaba a 31,49%, y duró como hasta el 2012, que la inflación fue 27% en el 2009, 28% en el 2010, 27,6% en el 2011 y 26% en el 2012. Ya sabemos que en el 2013 brincó a 40%, y ahí que acompañado de la escasez y de la especulación que se desató en el 2013 a partir del 2014, y bueno, llegamos a lo que llegamos, a la hiperinflación del 2017, que se mantuvo hasta el 2021. Pero esa primera reconversión, que fue en el 2008, duró 10 años, que no se hizo otra reconversión. Se hizo una segunda reconversión, entiéndase, simplemente reconversión, quitarle 0 a la moneda. En el 2018, ahí le quitaron 5 ceros al bolívar fuerte y se convirtió en bolívar soberano. 3 años apenas después, en el 2021, hubo la tercera reconversión y le quitaron 6 ceros al bolívar y lo llamaron bolívar digital. En eso estamos. Pero toda esta operación de quitarle 0 al bolívar, lo que indica es que el bolívar se ha venido devaluando tremendamente, que esa es otra cosita que debemos ver. El bolívar se venía devaluando, y tiene que ser así porque en el 2007 consideraron necesario hacer esa reconversión. Entonces ya venía una devaluación de nuestra moneda. Estamos hablando de 2007. La inflación fue en promedio 18,70%. Pero eso se pensó en el 2007 y se implementó en enero del 2008. Entonces, esa devaluación de la moneda tampoco se la podemos atribuir a las sanciones y al bloqueo. Eso está muy lejos por allá. ¿Por qué nuestra moneda se ha venido devaluando de esa manera? ¿Qué estamos haciendo nosotros mal en nuestra economía que nuestra moneda se ha devaluado de esa manera? Los economistas son los que saben. Y yo les pido a los economistas que cuando hablen, cuando den sus declaraciones, expliquen. Ustedes tienen que hacer pedagogía, tienen que hacer un ejercicio de ser maestro para que la gente le entienda. Porque yo tengo, por ejemplo, esa pregunta: ¿por qué se ha venido devaluando o por qué se vino devaluando nuestro bolívar desde el 2008 para acá? ¿Qué estábamos haciendo mal en la economía que no tiene que ver con las sanciones y con el bloqueo? Algo estábamos haciendo mal cuando se estaba devaluando la moneda. Alguien tiene que poder explicar eso. Bien sea la gente del gobierno, que no le gusta mucho explicar, o de la oposición. Ojalá algún día entendieran que deben hacer un esfuerzo por tratar de mejorar esto, porque se supone que ustedes saben de economía. Entonces, bueno,
Después de esto, vamos a revisar cuándo lo del bloqueo y quizá después tenemos que comparar ya esas diferentes etapas del bloqueo y de las sanciones con lo que está ocurriendo en la economía venezolana. Bueno, mis queridas amigas, mis queridos amigos, a partir de estas reflexiones seguiremos solicitando y seguiremos profundizando realmente en las razones, pero yo sé que hay mucho que tiene que corregir el gobierno independientemente de las sanciones. Y también hay mucho que tiene que corregir la oposición, sobre todo teniendo una sola palabra, una sola cara, y no andar diciendo una cosa por delante y andar haciendo otra cosa por allí y haciendo arreglos y haciéndose los locos. Algunos, yo no estoy hablando de toda la oposición, estoy hablando de cierta dirigencia. Todo el mundo sabe que allí en Venezuela hay muchos grupos que aparentemente no actúan todos igual, o por lo menos eso es lo que dicen. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por su tiempo. Reflexiones con la profesora Antonia Muñoz. Hacia la masa consciente en movimiento.